La segunda parte de este video procederemos a resolver eh, el perfil de velocidad y de presión para nuestro cilindro que está rotando con el fin de encontrar la superficie libre. Entonces, nosotros sabemos que podemos integrar la ecuación de la de cantidad de movimiento, integrando en teta. Vamos a tener que C1 dividido mu va a ser igual a mu partido R de A de R por B teta. Por lo tanto, C1 por R partido mu va a ser igual a de R por B teta, donde C1 es una constante. Luego procedemos a integrar una vez más y vamos a obtener que R por B teta va a ser igual a C1 R cuadrado dividido 2 mu más una nueva constante de integración. Lo que va a implicar en que la velocidad angular va a ser igual a C1 por R dividido 2 mu más C2 partido R. Y para poder encontrar las constantes C1 y C2, vamos a evaluar las condiciones de borde de la velocidad angular. Como el perfil es simétrico, eso tenemos, y para poder, nosotros sabemos que R igual a 0 está dentro del dominio del sistema. Y la única manera en que este modelo tenga un sentido físico es que en la velocidad de teta en R angular debe ser finita. Valor infinito. La única manera de que eso ocurra es forzando que C2 sea 0. Para encontrar C1, podemos utilizar la condición de que el cilindro está rotando alrededor de su propio eje. Por lo tanto, nosotros sabemos que la velocidad angular en R igual R grande va a ser igual a omega por R. Y eso va a ser igual a la fuerza de la seducción C1 por R grande partido 2. Por lo tanto, C1 va a ser igual a 2 mu omega. Reemplazando las condiciones de borde, perdón, las constantes C1 y C2 en el perfil de velocidades tangenciales, nosotros obtenemos que la velocidad tangencial en función de R va a ser igual a 2 mu omega R partido 2 mu más 0, que va a ser igual a omega R. O, de otra manera, lo podemos mencionar en que el cilindro se mueve como un sólido rígido. Ahora nosotros podemos tomar este perfil de velocidad angular en función del radio y resolver la ecuación de conservación de momentum en el eje R. Nótese que para la ecuación de conservación de momentum en el eje R, vamos a anotar conservación de momentum R, aparece la velocidad tangencial, lo que muestra que las coordenadas cilíndricas pueden aparecer términos de velocidades de otros componentes en el balance de momentum de un componente. En este caso aparece Bθ en el balance de momentum en la dirección R. Entonces nosotros sabemos que Bθ es omega R. Por lo tanto, vamos a tener que menos ρ omega cuadrado R cuadrado partido R será igual a menos la derivada parcial de la presión con respecto al radio, porque la presión va a ser una función tanto del radio como del altura. Eso va a implicar que de P a de R va a ser igual a ρ omega cuadrado R. Por lo tanto, nosotros integramos esta eh, ecuación diferencial parcial para decir que la presión
función del radio y de la altura va a ser igual a rho omega cuadrado r cuadrado medios más alguna función que va a ser función tanto de la coordenada angular como de la altura. Procedemos a hacer lo mismo con la conservación de momentum en el eje Z. Y copiamos esta ecuación. Ahora, nosotros esto podemos integrarlo directamente y vamos a saber que la presión, y aquí, disculpe, aparece una constante. Al integrar la conservación de momentum en el eje Z, vamos a obtener que la presión, en función de Rz, va a ser igual a menos G por Z, más otra función, y este caso va a ser función de el radio y de la coordenada angular, más otra constante. C, le vamos a llamar C3 y C4. Nosotros sabemos que la presión no es función del ángulo, por lo tanto F1 solo debe ser función de Z y F2 solo debe ser función de R. Es por esto que F2 debe ser rho omega cuadrado R cuadrado medios y F1 debe ser menos GZ. Las constantes C3 y C4 pueden son las mismas en este caso, porque simplemente nosotros teníamos que determinar C3 y C4 son constantes escalares, entonces no hay que escribir C3 ni C4, es simplemente una constante para el perfil de presión. Y el perfil de presión, función de R y de Z, va a ser igual a rho omega cuadrado R cuadrado medios menos GZ más una constante. Y para poder encontrar, vamos a decir que C3 igual a C4 es igual a 0. Para encontrar esa constante, vamos a reemplazar las condiciones de borde de presión. Nosotros sabemos que en la interfase, volviendo arriba, vamos a copiar nuestro dibujo. Justo en la interfase entre el líquido y el vapor, y el gas, el aire, la presión es atmosférica. Y no, la presión atmosférica es hacia arriba también. Por lo tanto, nosotros sabemos que la presión, en particular, podemos escoger el radio, podemos evaluar la presión en cualquier parte de la superficie, pero para simplificarnos la vida podemos evaluarlo justo en el centro, en el radio igual a cero, para que no haya un efecto centrífugo. Y además en Z igual a Z0, que va a ser la altura justo de esa parte, justo del centro del fluido está rotando en el ciclo. Eso va a ser igual a la presión atmosférica, que va a ser igual a menos G por Z más C, Z0. Por lo tanto, C va a ser igual a la presión atmosférica más G Z0. Luego vamos a tener que la presión va a ser igual a rho omega cuadrado R cuadrado medios más la presión atmosférica menos G, factor de aquí G0 menos G0, y aquí, disculpen, C es sí, CP más GZ0, y la presión será igual a, y a ver si es G, me faltó un rho por G por ahí,
de aquí en... Aquí, sí, disculpe. Entonces menos rho por g. Debe ser un menos rho por gz. Aquí va a quedar menos rho por gz. Y luego tenemos que la presión atmosférica hace, este es un menos rho por gz0. Por lo tanto, se hace la presión atmosférica más rho por gz0 y tenemos que la presión va a ser rho omega cuadrado r cuadrado medios más y reemplazamos en presión atmosférica menos g y tenemos z menos z0. No va a ser efectivamente la diferencia de altura, o sea, cuán lejos vamos a estar de z0 en z apunta en la dirección vertical positiva. Para encontrar la forma de la superficie libre ocurre justamente cuando la presión es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la superficie libre implica la interfase líquido-aire, solo en este caso, porque nosotros sabemos toda la presión del aire, que va a ser la presión atmosférica. Esta interfase, entonces en esa interfase, nosotros no sabemos la dependencia en R en Z, pero sí conocemos la presión. Por lo tanto, vamos a tener que la presión atmosférica va a ser igual a ρ omega cuadrado R cuadrado medios más la presión atmosférica menos G Z menos Z0, se van estas presiones atmosféricas y tenemos que la forma de la superficie libre va a ser igual a 0, es igual a ρ omega cuadrado R cuadrado medios menos G Z menos Z0.